Jiménez Tavares, amigas y amigos, se inicia un contenido más de Con Gaby y Miguel. Bienvenidos. Agradeciendo como siempre esa gentileza de ustedes para que quedarse ahí y esperar lo que nosotros producimos para ustedes. Y además de eso, agradecerle pues los me gusta, las suscripciones. Recuerden ustedes pues hacernos propaganda con sus amigos, sus amigas, para que se suscriban a este canal de YouTube Con Gaby y Miguel, además de activar la campanita de notificaciones. Jiménez, hay hechos que a uno y a la sociedad le estremecen sin importar el lugar donde se produzca. Amanecimos en esta semana con una noticia que, si bien es cierto, cuando es del exterior es tan frecuente, pero aquí en el país eso por lo regular no es tan, no tiene la frecuencia que se da en otros países, que son especies de asesinos en serie que escandalizan. Sí. Decimos esto porque una jovencita llamada Yailin, de Elías Piña, que tenía un mes desaparecida, pues un individuo dominico haitiano llamado pues alias Caputo, y felicitar a las autoridades de Elías Piña, al Ministerio Público, que ante el cúmulo de evidencia pues lograron de que este individuo dijera dónde había enterrado a esta jovencita y que la había asesinado. Todo esto conmocionó a Elías Piña porque realmente Elías Piña, que es una provincia que está en la frontera y que no tiene esa gran cantidad de habitantes, todo el mundo se conoce y cuando una noticia de este tipo se produce, pues el pueblo se altera. Sí, claro. Y bueno, vimos esa situación. Mi enfoque, no sé si el tuyo irá por ahí. Yo creo, y a mí lo más que me produce a veces es desilusión con la actitud que tiene el Congreso de la República en muchísimos aspectos. Hay un caso, y se puede googlear, es una niña en Bogotá que desaparece. Y luego aparece quemada, violada y asesinada. La cuestión es que la investigación, Gaby, da con una persona de alto perfil, un arquitecto de mucha nombradía. Y el Congreso colombiano de una vez legisló en materia de ese tipo de asesinato y creó un precedente, una ley. No le aplicaba al caballero, pero le pusieron una ley para lo próximo, si eso sucede. Entonces yo digo, este caso de la jovencita Yailin, y te doy el paso a ti, es para que el congresista dominicano sepa de lo que debería tener en cuenta cuando suceden este tipo de hechos que llaman tanto la atención a la sociedad. Yo creo que independientemente de que el Congreso siempre, los congresos de cualquier país que sea, debe estar atento a la modalidad del crimen, porque precisamente la cotidianidad, la vida es cambiante y las leyes regulan la vida en sociedad y según van cambiando, pues se deben ir adaptando las leyes. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que lo que ha habido más en este caso es una expresión más de la falta de aplicación de justicia, la negligencia de las autoridades, porque ese individuo tiene un precedente que todo el mundo en esa población lo conoce. Ya hacía 2 años él había asesinado a otra joven. ¿Entiende? Bueno, dice que lo soltaron por insuficiencia de pruebas. Bueno, pero tú sabes, es que como dicen por ahí, voz del pueblo, voz populi. O sea, ¿cómo es? La voz del pueblo es voz de Dios. O sea, sí. La conciencia del pueblo, así como la mentalidad, la mente ciudadana, es la mente, está radicada en la suma de los pensamientos de los ciudadanos. Entonces, si esa gente habla en ese sentido, es porque en realidad, fíjate cómo con este caso, o sea, dan al traste con el asesino,
precisamente por las opiniones del pueblo, de la gente. Entonces, yo creo que también tiene mucho, Miguel, que ver la falta de, fíjate que en aquel caso que él cometió, aquel supuesto asesinato, él huyó hacia Haití. Porque es muy fácil. Yo digo que, óyeme, una de las cosas que mejor está haciendo este gobierno es la construcción de esa valla, esa verja, porque no es un muro, es una verja que incluso la veo frágil, pero en algo va a servir y eh, redondeando, veo esos dos tópicos. Veo negligencia en la falta de esa verja perimetral, Miguel, y veo la permisividad, la impunidad que existe en este país en muchos casos. Mira, cuando yo me refiero al caso de esta niña colombiana, que tiene un origen pues indígena, yo digo, Gaby, que tú hablabas de que hay que ir acomodando las leyes a la sociedad, ciertamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, este país estuvo, diríamos, no estancado, pero desde el punto de vista de la pasividad de la sociedad dominicana estuvo hasta finales del siglo pasado. La República Dominicana tenía un comportamiento de la ciudadanía que era prácticamente aquel comportamiento del 1803, del 1800, tanto. Es decir, la sociedad dominicana no había generado en lo que tiene que ver con los comportamientos de sus ciudadanos cuestiones como esta. Es decir, fíjate, para los más jóvenes, y yo creo que hay una secuencia interrumpida, porque siempre es importante recordar, aquí los conflictos sociales se dirimían, ustedes saben cómo, señores. Cuando Gaby y yo teníamos un conflicto, y Gaby me agredía a mí, o viceversa, bueno, había una frase muy famosa que yo con 5.75 yo lo resuelvo. Esa era la multa que había que pagar en la policía cuando había un conflicto que tú estabas preso. Exacto. Para no judicializarlo. Es decir, porque no se llegaba ahí, claro, había la confrontación de la hombría, que sí, aquí habían duelo. Tradicional. Duelo, tú me un pecozón a mí, tenemos que matarnos, o sea, eso se daba. Pero ya el ensañamiento de violación, de asesinato, de descuartizamiento, no. Y yo digo que lo que corresponde al Congreso, el Código Penal, este Código Penal ya es cuando nace la República Dominicana con sus enmiendas que ha tenido. O sea, aquí hay que legislar con un código que esté acorde a los tiempos. Tú recordarás al chamán Chacra, viola a unos niños, a la madre. La cuestión es que chamán Chacra está ahí y ya han pasado, qué sé yo, 6, 7 años. Son 30 que le tocan. Entonces yo digo, y hay abogados, juristas importantes que dicen, no, porque la pena no aminora los delitos. Es que yo siempre digo, Gaby, si una sentencia es lo suficientemente aleccionadora que evite que un tipo diga, no, yo no voy a hacer eso, porque yo puedo ir al mismo situación que está fulano, ya ganamos doble. Pero lo que hace la sentencia, la pena, es tratar de resarcir la ofensa cometida a la ciudadanía y a la familia. Tú acabas de poner un ejemplo, iniciando este comentario, de la multa de las 575. Por eso, como estábamos en una era, en una etapa donde realmente la justicia, había poca justicia en República Dominicana, y no hace mucho, vamos a decir unos 30, 40 años, Sí. Se hablaba de, yo lo resuelvo eso con el pago, con 5.75. 5.75. Entonces, eso 5 te dice, pesos con 5 pesos con 75 centavos. Eso te dice a ti que así como es el castigo, el ser humano está dispuesto a violarlo, ¿entiendes? Entonces,
te doy toda la razón en ese retraso que ha tenido el Congreso. Como que se ha involucrado en la Sí. vorágine de la política, de la No, constitución, pero se ha olvidado. pero el temor, Gaby, o sea, y los gobiernos han sido así. Un temor a la Iglesia Católica, un temor al, Populismo. a las, ¿cómo se llama esto? A la progresía, como le llaman, Sí. o a la gente que entiende que el liberalismo es todo. Las Y yo digo, feministas. y mira, y yo, Gaby, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Tú me preguntas a mí. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo no le puedo imponer mi criterio a los diputados si los diputados y senadores no están de acuerdo con eso. Bueno, porque aprueben el Código Penal como está. Y si se quiere hasta con las tres causales. Y como eso dicen que choca con la Constitución, van al Tribunal Constitucional. Pero ya no podemos esperar más con un Código Penal atrasado. No puede ser que ese sujeto que violó, mató y descuartizó y desapareció a esta jovencita de Elías Piña, de que mañana 30 años, pero como él se convierte en la iglesia, en la cárcel, que es un subterfugio también, yo me convierto y me llevan lata de pintura y que yo pinto las celdas. Entonces, por el buen comportamiento, yo soy plausible de que a los 15 años yo vuelva a la calle. Eso no puede ser, señores legisladores. No puede ser. Por eso es que a los abogados no les conviene el aumento de la pena. ¿Entiendes? Porque cuando hay una serie de, digamos, de factores que inciden en el descuento de las penas, ¿verdad? Que si son 30, los abogados tienen, tienen terreno para trabajar, ¿entiendes? Tienen... sí, pero la sociedad, Gaby, la sociedad demanda un castigo ejemplar. Ayer, Nicolás Cruz, me dirán quién es ese. Bueno, ese es el jovencito que en la escuela de Parkland, ahí en la Florida, asesinó a unos compañeros, tú lo recuerdas hace como 2 años, 3 años. Eso me gusta de la justicia norteamericana. Los casos grandes se le aceleran y se le da término. Sí, sí. Bueno, ayer hubo un fallo ya definitivo. Hubo 3 jurados que fueron magnánimos, porque lo que lo iban a llevar a este jovencito, Nicolás Cruz, era al corredor de la muerte de la silla eléctrica. Bueno, pues hubo 3 jurados, de los 12 que participaron, que aunque lo encontraron culpable, ellos dijeron que por magnanimidad, cadena perpetua. Entonces, ahora eso pasa donde el juez y tú puedes apostar de que ese jovencito va a recibir entre 200 y 400 años de sentencia. Exacto. O sea, eso se llama tú responderle a una sociedad. Entonces, este Congreso nuestro, Gaby, ya hace rato, porque cuando quieren cosas, se las imponen y lo hacen. Los Estados Unidos querían la ley de extinción de dominio, ahí le dieron su ley de extinción de dominio. Exacto. Danilo quería en un momento dado la ley de partido, le dieron. No puede ser así. Los congresos, aparte de los partidos, los temas políticos, tienen que responderle a la necesidad de la sociedad. En este caso, está quedando a deber con mucho rédito atrasado y casi para castigo este Congreso con respecto al Código Penal. En definitiva, ¿cuánto daño le hace a la democracia el populismo?